y ha confirmado su asistencia por el chat. Gracias, congresista Flores. Congresista Geri Oré. Geri Oré presente. Buenos días. Gracias, buenos días. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias, congresista. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, presente. Gracias, congresista. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Salguana Cavides. Señor presidente, han contestado a la asistencia 6 señores congresistas. Tiene usted el quórum de reglamento. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:14 del día martes 15 de marzo del 2022, se da inicio a la 8ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2021-2022. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. Se solicita la aprobación del acta de la 7ª sesión ordinaria realizada el día 1 de marzo del 2022. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, pasamos a la votación nominal. Señora Secretaria Técnica, sírvase proceder a verificar la votación nominal. ¿Cómo no, señor presidente? Congresista Cordero Juntay. A favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Salguana Cavides. Congresista Bazán Narro. A favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. A favor. Buenos días también. Por favor, continúen mi asistencia. Buenos días, presidente. Está consignada, señor congresista Flores. Congresista Geri Oré. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacio. Soto Palacios, a favor. Gracias. Señor presidente, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Muy bien, se tiene por aprobada el acta de la 7ª sesión ordinaria llevada a cabo el día 1 de marzo del 2022 sin observaciones y por unanimidad. A continuación pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por la Comisión del 25 de febrero al 10 de marzo del presente año. Si los señores congresistas tuvieran interés en algún documento, podrán solicitarlo para emitir copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, puede hacerlo en este momento. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, pasamos a la estación Informes. Estimados colegas, la presidencia desea informar lo siguiente, que a través del chat de congresistas de esta comisión se les ha comunicado que la Red Parlamentaria Global ha señalado que, dadas las severas restricciones de distancia social en el Centro de Conferencias de París a causa de la pandemia, en esta ocasión, a la reunión programada para el 17 y 18 de marzo del año en curso solo asistirán parlamentarios de los países miembros de la OCDE. Asimismo, que reconociendo el compromiso del Parlamento peruano con la red parlamentaria, ofrecen la posibilidad de que 5 congresistas puedan seguir la reunión en directo a través de un webinar en línea que contará con traducción en inglés y francés.
Reitero que si algún colega congresista está interesado en participar, agradeceré lo manifieste para hacer las gestiones pertinentes. Asimismo, quiero comunicarles mi participación en dos eventos. El primero, en la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, que preside el congresista Arturo Alegría García, la cual se celebró en el Museo de Sitio Julio Cetello de Paracas, Ica, y luego se programó la develación de la placa del obelisco General San Martín, ubicado en la Bahía de Paracas, que conmemora los 200 años del Congreso de la República. Y el segundo, en la conferencia Competitividad y Mecanismos de Atracción de Inversiones desde la perspectiva iberoamericana, organizada por la Comisión Especial Pro Inversión, presidida por la congresista Eduardo Castillo, director del máster, en ella participó como panelista el doctor Armando Jiménez, director del máster en Política Global, Competitividad y Desarrollo Sostenible y profesor de Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. En ambos eventos fui convocado en mi calidad de presidente de esta importante comisión especial y se ha resaltado la importancia del proceso de adhesión de Perú a la OCDE. Seguidamente, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas a fin de conocer su opinión sobre lo señalado, o si tienen algún informe que presentar, podrían hacerlo en este momento. No habiendo más informes, pasamos a la estación Pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo más pedidos, pasamos a la estación Orden del Día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación y exposición de la señora Rosa Verónica Zambrano Copelo, presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OCITRAN, por sus siglas, a fin de que se desarrolle los siguientes temas. A. El trabajo que realiza OCITRAN ante la aceptación del Perú a la invitación para iniciar el proceso de adhesión a la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Y B. Las acciones desarrolladas luego del informe de la OCDE, denominado Impulsando el desempeño del Regulador de Infraestructura de Transportes de Perú, en que se hace un diagnóstico de los mecanismos de gobernanza de los reguladores y políticas regulatorias y se plantea una serie de recomendaciones a fin de formular y fortalecer su función reguladora. Cabe señalar que nuestra comisión especial se cuida de cursar las invitaciones respectivas a los altos funcionarios de las entidades públicas convocadas con la debida anticipación y previa coordinación con su equipo asesor, el cual nos confirma de manera extraoficial la aceptación de la fecha propuesta. Pese a tales coordinaciones previas, el día viernes 11 a mediodía recibimos el oficio número 072, por el cual la presidenta del Consejo Directivo de OCITRAN solicita se excuse de su inasistencia, lo que se acepta por cuanto queda abierta la posibilidad de invitarla nuevamente, y designa como representantes de la institución al señor Ricardo Quesada Oré, gerente de Regulación y Estudios Económicos, y a la señorita Sandra Queilla de la Sota, jefe de Estudios Económicos. Antes de iniciar la exposición de los funcionarios de OCITRAN, a nombre de la presidencia y de los señores y señoras congresistas integrantes de esta comisión, queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la señora presidenta del Consejo Directivo de OCITRAN por el fallecimiento de su señora madre Rosa Edelmira Copelo Bringas, ocurrido el día de ayer. A continuación, le damos la bienvenida a los representantes de OCITRAN y les concedemos el uso de la palabra para que inicien su exposición. Señora secretaria técnica, por favor. Señor presidente, están conectados.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Nuevamente, lo primero, saludar a todos los miembros de la comisión y agradecer en nombre de la doctora Zambrano las condolencias que han emitido por el fallecimiento de su señora madre el día antes de ayer. Igualmente, compartir las excusas por no poder estar presente ella, pero nos encontramos presentes, como bien usted mencionó, quien les habla, Ricardo Quesada, que es gerente de regulación, y la jefa de estudios económicos, la señorita Sandra Queija, de la SOTA. Con su venia, señor presidente, ¿podría pasar a iniciar la presentación? Por supuesto, tiene usted el tiempo y el uso de la palabra correspondientes. Muchas gracias. Voy a compartir, voy a apagar mi cámara en estos momentos para que no haya problemas con la transmisión. Por favor, me comunican si pueden ver la presentación. Bueno, creo que aquí ya está proyectándose. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, queremos hoy día compartir con ustedes los avances que ha tenido OCITRAN y cómo estamos nosotros desde nuestras funciones, tratando de contribuir a la incorporación, al proceso de incorporación del Perú a la OCDE. Nosotros llevamos un tiempo ya trabajando de la mano con la OCDE y implementando las principales recomendaciones y mejores prácticas que esta entidad global promueve, ¿no?, en el marco de nuestra política regulatoria. Como ustedes podrán observar en esta presentación, el objetivo central que tenemos con esto es elevar la calidad de las regulaciones que emite OCITRAN a través de la instauración de políticas y herramientas que promuevan la mejora regulatoria constante. En esto nos basamos y usamos mucho de las buenas prácticas que ya tiene establecida la OSD dentro de sus distintos documentos, programas y evaluaciones, ¿no?, para que esto en general sea un beneficio para los usuarios y para el sistema de sesiones público-privadas, ¿no? Como usted, haciendo un pequeño recordaris de cómo es todo el proceso que ha venido realizando el Perú para incorporarse a la OCDE, en el año 2016 se inició el programa País, ¿no?, que fue un primer diagnóstico acerca de las distintas capacidades y el estado de la cuestión, digamos, de distintas políticas en el país, ¿no?, que realizó la OCDE, e hizo en este año un especial apartado sobre la política regulatoria del Perú, y en particular analizó, ¿no?, digamos, las funciones y retos y características de los organismos reguladores, ¿no? 4 principales recomendaciones podemos observar desde ese momento, que estaba relacionada a la transparencia y rendición de cuenta, al relacionamiento con los stakeholders, a la evaluación del impacto de las regulaciones que se planteen, tanto a nivel previo como a nivel posterior, es decir, una vez ya implementadas, y la necesidad de evaluar el desempeño de los reguladores económicos, ¿no? ¿Cómo nosotros desde OCITRAN iniciamos entonces esta mejora en nuestra regulación, nuestras políticas regulatorias, a partir de estas recomendaciones, ¿no? Lo que empezamos fue, ya trabajando de la mano con la OSD a partir del año 2017, ¿no?, implementamos dos cosas importantes. La primera fue establecer internamente un comité de mejora regulatoria, ¿no?, donde se definieron, ¿no?, las políticas y los estándares que vamos a utilizar, ¿no?, en nuestro día a día, que estaban relacionados a partir del estudio que había realizado la OCDE, ¿no? A partir de este comité de mejora regulatoria, que es un comité de alta dirección, ¿no?, se aprobaron la política de mejora regulatoria, que es lo que nos ha permitido tener el norte de qué es lo que queremos lograr a través de la mejora regulatoria en la institución. Obviamente, siempre teniendo en cuenta qué principios, qué experiencias,
qué buenas prácticas que nos daba la OECD podíamos incorporarlas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en este marco un poco les vamos a tratar de explicar y contar qué es lo que hemos hecho nosotros desde Olocitran, ¿no? Y es así que en el año 2017 se aprobó el manual de el análisis de impacto regulatorio, es decir, en este manual, que fue uno de los primeros que se establecieron en nuestro país, ¿no? Mostramos todas las pautas que teníamos que llevar a cabo para realizar el análisis del impacto regulatorio de las regulaciones que nosotros quisiéramos establecer, ¿no? Y esto es muy importante porque establece una serie de directrices que contribuyen finalmente a que podamos nosotros tener regulaciones de mejor calidad, ¿no? Y va desde identificar bien los problemas, identificar las soluciones, hacer una consulta pública desde un inicio para ver qué piensan nuestros stakeholders sobre esa problemática que se ha identificado, someter a consulta pública las propuestas normativas, por ejemplo, ¿no? Recibir esos comentarios, hacer una matriz de comentarios resuelta y absuelta, ¿no? Para que la ciudadanía, los interesados, nuestros stakeholders puedan participar y darse cuenta de cómo nosotros estamos tomando sus comentarios, ¿no? Es en ese sentido que hemos aprobado, ¿no? nuestro manual y nuestras directivas para aquellas normas que saquemos que necesiten hacer un análisis de impacto regulatorio. Y dentro de la propia institución tenemos un comité que evalúa cómo se ha hecho ese análisis de impacto regulatorio a partir de los principios de la OECD. Nuestra regulación como organismo supervisor de la infraestructura de transporte de uso público, ¿no? Es una regulación que está ceñida mucho también a lo que nos marcan los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público. En ese sentido, nuestra regulación tiene que estar también enmarcada, ¿no? en los límites que se establecen en estos contratos, y además, ¿no es cierto?, algo importante es que necesitamos para los distintos procedimientos que llevamos reglamentos, ¿no? Reglamentos que nos permiten establecer las distintas pautas y obligaciones que tienen las empresas concesionadas ante los CITRAN para efectuar distintas acciones, ¿no? Entre ellas, y una de las principales está relacionado a las tarifas que el regulador tiene que establecer o revisar cada cierto tiempo, ¿no? Y por ello, uno de los principales productos que ya se ha logrado obtener teniendo el primer análisis de impacto regulatorio que se hizo en nuestra institución, es el Reglamento General de Tarifas, ¿no? El Reglamento General de Tarifas se aprobó a inicios del año pasado, ¿no? Luego de un proceso amplio de consulta con los stakeholders y en el cual recogimos toda la experiencia que hemos podido encontrar en los distintos años que tiene ya el regulador, ¿no? Una de las principales, éxitos, por decirlo de una forma, que encontramos en este nuevo reglamento es el ahorro de costos. El ahorro de costos a las empresas, estableciendo mecanismos más virtuales, más antes que publicaciones, ¿no? Que significa un ahorro para nuestros administrados, ¿no? Y que al final redunda en mayor información para los usuarios, ¿no? Es un proceso, además, el reglamento de tarifa estableció un proceso mucho más claro de cómo se tienen que llevar los procedimientos tarifarios en los CITRAN. Entonces, creemos que esta norma que ayudó a ordenar mucho mejor el proceso tarifario y reducir costos administrados es un buen ejemplo de lo importante que es tener un claro análisis de impacto regulatorio en las normativas que emite en particular el organismo regulador, ¿no? Otra acción importante que estamos llevando a cabo y siguiendo en línea las recomendaciones de la OECD del año 2016 es mejorar nuestros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que los organismos reguladores ya tienen toda una experiencia en cómo
en la prepublicación de sus propuestas, tanto tarifarias como normativas, ¿no? Creemos que siempre se puede buscar mecanismos para que la ciudadanía tenga mayor conocimiento de qué es lo que hace un regulador y podamos rendir cuentas, ¿no? Es por ello que a partir del año 2018, el OCITRAN remite de manera anual un reporte de desempeño con un análisis pormenorizado de todas las acciones que realizamos en los distintos campos que maneja el regulador y además también de la administración interna, nuestros estados financieros, nuestro nivel de ejecución presupuestal, ¿no? Y este reporte, que es público, además se remite a la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores del Congreso de la República, ¿no? Ya tenemos 4 ediciones de este reporte de desempeño y esperamos que el próximo mes además, estaremos remitiendo el informe relacionado con el año 2021, ¿no? Y además, no solamente nos quedamos en este documento, ¿no? Sino que realizamos audiencias públicas donde exponemos qué es lo que el organismo regulador ha realizado, ¿no? Y que es una audiencia pública en la cual cualquier persona podría hacernos alguna consulta, preguntas, comentarios sobre el accionar de la institución, ¿no? Creemos que es un mecanismo que facilita la interacción con nuestros usuarios, ¿no? Si bien en las épocas de pandemia no se han podido realizar de manera presencial, ¿no? Sí hemos implementado las audiencias públicas de manera virtual, ¿no? También contando con importante participación de nuestros stakeholders. Asimismo, hemos venido participando activamente en las reuniones que ha realizado la OECD, tanto de manera presencial como de manera virtual, ¿no? Participamos activamente en las reuniones que se realizan cada 6 meses, ¿no? Tanto de la Red de Reguladores Económicos como el Comité de Política Regulatoria de la OECD. Hemos tenido la oportunidad, además de exponer, ¿no?, los principales avances que hemos tenido cuando se vino desarrollando el PAFER y también un poco los retos que afrontábamos ya con la propia implementación de los resultados que nos dejó la OECD, ¿no? Es importante la participación en estas reuniones porque tanto en la red de reguladores económicos como en el Comité de Política Regulatoria se comparten experiencias internacionales, se analizan problemas transversales que tienen muchos reguladores, ¿no?, en los distintos sectores económicos, ¿no? Entonces, es una participación importante y que estamos comprometidos a continuar en constante comunicación y coordinación con la OECD, ¿no? Y una de las consultas que nos pedían absolver el día de hoy era qué habíamos hecho o qué acciones estábamos tomando luego de esta evaluación que nos realizó la OECD, ¿no? Y quisiéramos compartirles, pero antes de ello quisiéramos un poco contarles brevemente, ¿no?, cómo se ha seguido el proceso, ¿no?, para poder realizar este estudio, ¿no? Ese estudio fue realizado obviamente con la OECD, ¿no?, implicó un trabajo de cerca de un año, ¿no?, entre la preparación del programa, las visitas que tuvimos, tuvimos 2 misiones de la OECD que vinieron a reunirse no solamente con funcionarios de OCITRAN, sino con los stakeholders, ¿no? Se reunieron, por ejemplo, con Proinversión, con el Ministerio de Transporte, con los principales consejos de usuarios, con empresas concesionarias, porque, digamos, han tenido todo un análisis del entorno, tanto externo como la propia gobernanza interna del regulador, ¿no? Entonces tuvimos 2 misiones, ¿no? Y en noviembre del año 2019 se presentaron los resultados preliminares, ¿no?, en la reunión de la Red de Reguladores Económicos en París, y el evento ya con el documento final fue justamente
un poquito antes de que se iniciara la pandemia, ¿no? En febrero del año 2020, ¿no? Entonces, este fue un poco el marco en el cual se desarrolló este estudio PAFER, ¿no? Que es conocido como el PAFER, ¿no? Que todos los reguladores económicos hemos realizado en distintos espacios del tiempo durante los últimos años, ¿no? Este documento ustedes lo pueden encontrar en el enlace que está a continuación, ¿no? Y como su nombre lo dice, es impulsando el desempeño del regulador de la infraestructura de transporte de Perú, ¿no? ¿Y por qué queremos recalcar el impulsando el desempeño? Porque nos provee de información muy importante para no solamente desde el ámbito de cuáles son los principales retos de la coyuntura, ¿no? Sino también desde la propia organización. La OECD nos planteó distintas recomendaciones, ¿no? Que podrían ayudar a mejorar nuestra gobernanza interna, ¿no? Y además crear un espacio no solamente de trabajo, sino de cultura organizacional, ¿no? Y de coordinación con distintas entidades para lograr mejores resultados. Y además impulsa mucho cómo se puede comunicar estos resultados a la población, cómo se puede medir estos resultados, ¿no? de la acción del regulador a la población, a la ciudadanía en general, ¿no? Porque es importante que nuestros stakeholders sientan, ¿no? Cómo la acción de una entidad pública genera para ellos un bienestar también, ¿no? Algunas principales conclusiones que generó el PAFER, ¿no? Es que, bueno, OCITRAN, como bien identifican, tiene un mandato único en el Perú. Reconocen la capacidad técnica del regulador, ¿no? Y además comentan que hemos tenido nuevas responsabilidades debido al número mayor, digamos, de concesiones y de sectores en la cual ha seguido creciendo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, hace unos años se incorporó al ámbito de acción de los CITRAN, por ejemplo, a la supervisión en las líneas de metro, ¿no? Y hoy en día tenemos 32 concesiones, ¿no? Digamos que el número fue creciendo significativamente, ¿no? Lo cual implica retos también para la institución, ¿no? Para poder tener una supervisión eficiente y eficaz en todas las, concesiones que presenta, ¿no? Una conclusión principal que planteó el PAFER es, y está relacionado a los límites de la autonomía, ¿no? Y un poco lo que la OECD, a partir de sus expertos, observaron es que la disponibilidad presupuestaria y la autonomía para gestionar los recursos son limitadas por las reglas del gobierno central y las recientes medidas de austeridad, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Porque es una observación que se encontraron en distintos análisis que ha realizado la OECD a los reguladores. No es como las posibilidades. Recordemos que el regulador se financia con recursos que proveen de los aportes por regulación que tienen las entidades concesionarias, ¿no? A partir de esto, un poco lo que plantea la OECD es, si nosotros queremos fortalecer la autonomía, pues tiene que haber un margen para que se pueda disponer del presupuesto, ¿no? Total que implique el aporte por regulación y la forma en la que se gestionan estos recursos. Algunas recomendaciones que vamos a comenzar a un poco analizar para que ustedes tengan conocimiento de lo que venimos realizando, ¿no? En total, el PAFER planteó 62 recomendaciones en distintos bloques. ¿En cuántos bloques? En 4 grandes bloques. Primero, en lo que es el rol que tiene que tener la institución, aquellos insumos que recibe la institución para realizar sus actividades. El tercer bloque es en los procesos, ¿no? Que viene realizando y cómo se toman decisiones, cómo se realiza la supervisión y fiscalización, cómo participan los actores interesados, y un último bloque que está relacionado al rendimiento y al resultado, ¿no? Cómo medimos
cómo se mide el desempeño del regulador o cómo se mide el desempeño de las entidades reguladas, ¿no? A la fecha hemos ya realizado cerca del 61%, hemos realizado distintas acciones en el cumplimiento, hemos avanzado ya implementando varias recomendaciones, pero lo que nosotros queremos, y es importante, que esto es un proceso continuo, o sea, no nos queremos quedar en implementar una acción y dar por concluida, digamos, la recomendación, si no estamos en constante evaluación de qué es lo que podemos hacer para ir un paso más allá, ¿no? A partir de la recomendación. Las recomendaciones nos dan un amplio margen en cuanto a qué es lo que podemos hacer. Entonces, sí, para nosotros este buffer nos ayuda mucho a relacionarlo con nuestro sistema integral de gestión, ¿no? Para ver cómo continuamente podemos mejorar la calidad de nuestros servicios, ¿no? Sin embargo, obviamente, nosotros también estamos midiendo cómo damos cumplimientos a estas recomendaciones, en cuál de ellas, algunas de ellas nos cuestan un poco más por distintos temas, ¿no? Y lo que estamos implementando es un plan de acción puntual para los años 2023, con el fin de poder tener una cobertura integral de todas estas recomendaciones y, ¿por qué no?, luego tener un siguiente examen para ver, uno, cómo hemos implementado estas recomendaciones y dos, qué nuevos retos puede plantearnos una evaluación externa, ¿no? Que creemos que es lo mejor, que alguien te puede evaluar externamente y decirte, oye, estás yendo por aquí cuando todo el mundo está yendo por el otro lado, digamos, ¿no? Entonces hay que enfocar resultados a las mejores prácticas. Entonces, sí consideramos que en el futuro suscitaremos, de ser posible, una segunda evaluación para ver, ¿no?, cómo hemos implementado las recomendaciones y que nos se planteen plantearnos nuevos retos, ¿no? Vamos a comentarles un poco las principales recomendaciones, ¿no?, y las actividades, ¿no?, que en base a estos cuatro ejes que ustedes tienen en la lámina, en la parte izquierda. El primer gran componente que estableció la OECD en su análisis fue relacionado al rol y mandato, ¿no? Una de las principales recomendaciones que dio la OECD estaba a un uso más focalizado de recursos restringidos y técnicos del regulador. Como recuerdan ustedes, pues los recursos que tiene el regulador están relacionados al aporte por regulación y a lo que, digamos, a nivel presupuestario se autoriza al regulador a gastar durante el año, ¿no? Además, tenemos un punto importante, que estas recomendaciones fueron realizadas antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hay algunas actividades, como ustedes ven, que van a ser muy características de una época pandémica, pero que va en línea con lo que también nos recomendó la OECD, ¿no? Por ejemplo, en este uso más focalizado de los recursos del regulador, ¿no? Sobre todo en el año 2020, nosotros tuvimos un problema serio porque al iniciarse la pandemia, al restringirse, pues, la circulación por motivos obvios de la pandemia, ¿no? Aquellas infraestructuras, nosotros administramos infraestructuras de transporte de uso público, ¿no? Entonces, el transporte quedó limitado, los ingresos de las concesionarias también quedaron limitados y, por tanto, los aportes por regulación también quedaron disminuidos, con lo cual el presupuesto de la institución tuvo una reducción significativa porque los aportes por regulación de las empresas concesionarias eran menores, ¿no? Eso nos obligó a un exhaustivo ordenamiento, priorización y reorganización de presupuesto, ¿no?, dado las restricciones con las que contábamos, ¿no? Entonces, es algo importante y que hemos venido manteniendo en los años siguientes, ¿no? Porque
es una buena práctica que nosotros estamos realizando para focalizarnos principalmente en mejorar la supervisión y fiscalización de las infraestructuras, ¿no? A nivel interno, la OECD también nos recomendó impulsar una cultura interna, ¿no? y de identidad, ¿no? Hemos implementado distintos programas como el fortalecimiento de la cultura organizacional, el plan de acción de clima organizacional y un plan de comunicación interna que sobre todo en estas épocas pues que estamos en un trabajo remoto, pues es necesario que se comuniquen mucho mejor las cosas a nivel institucional y ayudar al fortalecimiento de la cultura interna, ¿no? Es una tarea continua, ¿no? que año a año estamos tratando de mejorar. Otra importante recomendación para nosotros de la OECD fue que repensemos nuestra misión y visión, ¿no? Y que se realice a través de una forma participativa en distintos estamentos de la entidad, ¿no? Fruto de ese trabajo, en el año 2020 aprobamos una nueva misión, ¿no? que es supervisar de manera efectiva la infraestructura de transporte de uso público concesionada, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Nosotros queremos ayudar a que las infraestructuras que permiten la movilidad de las personas, que permiten que la cadena logística mejore, que sea más eficiente, que los usuarios tengan unas infraestructuras de mejor calidad que finalmente redunden, ¿no? en su día a día, ¿no? ya sea en el propio transporte o en la propia mejora de la actividad de transporte y comercial del país, ¿no? Esto al final va a redundar pues, en mayor competitividad del país. Entonces, creemos que es una misión que nos involucra, que nos hace partícipes de la acción del regulador y que ha sido muy difundida y con un plan específico de comunicación interna, ¿no? Algo importante que plantea la OECD es cómo nosotros, Estado, ¿no? Podemos mejorar la coordinación entre entidades públicas para beneficio pues, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, allí tenemos importantes acciones tanto con el INDECOPI a nivel de materia de consumidor, ¿no? Con los distintos organismos reguladores. Nosotros estamos siempre en comunicación para ver cómo pueden haber políticas transversales internas quizás o de impacto en los ciudadanos que puedan ser implementadas, ¿no? Con el concedente es siempre importante tener muy buena coordinación, ¿no? Así como con la APN, ¿no? y con el MINCETUR, ¿no? Es importante las distintas coordinaciones que se pueden realizar con otras entidades públicas en temas que pueden ser de impacto en la ciudadanía. Y bueno, y este va justo en línea con el componente número 2, que es coordinación institucional, ¿no? Aquí creemos que hay un trabajo importante a nivel del Estado en mejorar la coordinación y hacerla más institucionalizada, ¿no? Que no dependa tanto de las personas que en un momento estén asumiendo determinadas funciones, sino que se puede institucionalizar este trabajo conjunto, ¿no? Asimismo nos plantearon actualizar nuestro marco estratégico, ¿no? Nuestro plan estratégico, ¿no? Para poder recoger tanto nuestra misión, tanto nuestra visión y, como vamos a ver adelante, algunos indicadores que permitan medir el desempeño. En cuanto a insumos, ¿no? Un componente obviamente importante es el recurso humano que tiene el regulador para operar, ¿no? Sin el recurso humano no podríamos avanzar nada, ¿no? Y creemos que es una tarea muy importante y que identificó claramente la OECD, ¿no? El equipo de la OECD hizo mucho énfasis en la parte interna de la organización sobre sus recomendaciones, ¿no?
Una recomendación, por ejemplo, fue intentar igualar las condiciones para el personal entre los diferentes regímenes laborales sin implicar una baja salarial para ningún funcionario, ¿no? Obviamente, los regímenes que hay actualmente en el Estado y en ese momento en particular, pues, son distintos, ¿no? Y lo que planteaba era que todos los trabajadores puedan estar en un mismo régimen que los favoreciera por igual, lo que es ante igualdad de tareas, pues se puede tener igualdad, pues si quieren llamarlo así, de recompensa o de salarios o de beneficios, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Dado que nos marcamos por las políticas transversales del gobierno, ¿no? Estamos implementando progresivamente el proceso de tránsito al régimen de servicio civil, ¿no? Es un trabajo que viene realizando continuamente la institución, ¿no? Ya hemos avanzado bastante y esperamos concluir ya dentro de poco con este proceso, ¿no? Viendo obviamente que no implique ningún perjuicio, como planteaba la OECD, a ningún funcionario, ¿no? Asimismo, se recomendó mejorar los procesos de reclutamiento. Hemos realizado mejoras en nuestras directivas de contratación de personal a fin de garantizar, pues, que no haya ningún problema tanto de transparencia ni de integridad, ¿no? Y garantizar un trato igualitario con todos los postulantes, ¿no? Algo importante que planteó la OECD es cómo estamos midiendo el desempeño también, ¿no? Y que continuemos con la implementación de la evaluación de desempeño de los colaboradores, ¿no? En línea con eso y siguiendo también las directrices de Servir, estamos ya en la etapa final de la evaluación de la gestión del rendimiento del año anterior, ¿no? Es algo que venimos trabajando también con la asesoría de Servir. Otro tema importante que mencionaron fue cómo mejorar la capacitación del recurso humano, ¿no? Y ahí, bueno, hemos tirado un poco de creatividad, por decirlo así, ¿no? Lo que hemos hecho un diagnóstico de necesidades de capacitación, pero que estamos tratando de financiarlas a coste cero debido a las restricciones presupuestales que tenemos, ¿no? Son procesos en los cuales nos convertimos nosotros mismos en aquellos que capacitamos al resto del personal, ¿no? Entonces compartimos las experiencias, los conocimientos. El regulador tiene la suerte de tener un personal muy capacitado, ¿no? Con estudios de maestrías o doctorados, ¿no? Y con personal de bastante, experiencia, ¿no? Con lo cual podemos crear programas de capacitación, sobre todo hacia, los funcionarios que están incorporándose o que están teniendo pocos años en la entidad, ¿no? Es una forma de creación de capacidades internas, al menor costo posible, ¿no? Dadas las restricciones presupuestarias, ¿no? Sin embargo, sí consideramos que es importante, ¿no? que los mismos reguladores tengan la capacidad de poder brindar capacitación a sus empleados, porque recordemos que en el otro lado de la mesa tienes a las empresas concesionarias, ¿no? Y es importante siempre tener a los funcionarios, con la última línea de conocimiento, ¿no? Que estén en la frontera de conocimiento para poder llevar a cabo sus labores, ¿no? Hemos mejorado nuestro curso de extensión universitaria, ¿no? Ese es un curso que realizamos ya cerca de 20 años, ¿no? En lo cual nos permite a nosotros difundir la cultura regulatoria, en particular con las labores de OCITRAN, y crear también conciencia en los jóvenes universitarios, ¿no? De la importancia de este tema. Y además, ¿no es cierto?, esto facilitaría la promoción o la captación de capital humano que puede estar con un nivel
de capacitación previo, ¿no? Recordemos, para comentarles, el curso de universitaria se realiza anualmente en los meses de verano, ¿no? A estudiantes universitarios de todo el país, ¿no? ¿Cómo se realiza el proceso de admisión? Es un proceso que es donde bueno, en épocas de prepandemia se inscribían cerca de 2.000 postulantes, ¿no? Y teníamos 45 plazas para los alumnos, ¿no? Estos alumnos tenían 5 semanas de capacitación constante, ¿no? Muy intensa, estaban de 8 a 6 de la tarde todos los días, ¿no? Y teníamos profesores de alta experiencia, ¿no? Y además eran alumnos que participaban en un programa interdisciplinario, ¿no? Teníamos desde estudiantes de economía, de derecho y de ingeniería, ¿no? Porque priorizábamos pues, el trabajo interdisciplinario tal cual es en la vida real en un organismo regulador, ¿no? Entonces, sin embargo, este proceso ha mutado un poco, hemos tratado de mejorarlo debido a las condiciones, ¿no? Y ahora lo estamos brindando de forma virtual, ¿no? Para poder continuar con este proceso tanto de difusión de la cultura regulatoria como de posible capacitación y captación pues, de chicos universitarios que pueden incorporarse luego a prácticas preprofesionales en la institución. Un segundo componente dentro de los insumos que son necesarios para nuestros trabajos obviamente son los recursos financieros, ¿no? Ahí un poco va de la mano con la primera recomendación, que es priorizar adecuadamente nuestros recursos, ¿no? Y ahí hemos tenido que realizar importantes esfuerzos para mejorar nuestro proceso de planeamiento y asignación de presupuesto y priorizar qué es lo que tenemos que realizar con los recursos que podemos tener, ¿no? Y también nos recomendaba la OECD documentar y compartir los impactos directos de restricciones y medidas de la Administración Central que pueden afectar el financiamiento, la gestión financiera y actividades de los CITRAN, ¿no? Por ejemplo, en base a esto, en el año 2020 pues hemos tenido que sustentar constantemente ante el Ministerio de Economía pues, los pedidos de demanda adicional, ¿no? En nuestros reportes de desempeño estamos brindando pues, toda la información financiera y los impactos que tenemos en tema de presupuesto, al igual que nuestra rendición de cuentas, ¿no? En la parte ya de procesos, nosotros antes de la pandemia ya habíamos iniciado un proceso de digitalización, ¿no? De todas nuestras actividades, ¿no? Y ha sido muy importante porque nos ha permitido continuar en la época de prepandemia sin parar un solo día, sin tener ningún inconveniente en las tareas del día a día, ¿no? Nosotros ya contamos con un sistema de gestión documental con una mesa de partes virtual, ¿no? Desde el inicio de la pandemia y por suerte, no nos ha implicado pues, ningún retraso en nuestras tareas y hemos podido seguir sirviendo a la ciudadanía en todo momento, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora en esta etapa es mejorar incluso nuestros procesos y contar con nuevas herramientas que nos faciliten tanto la actividad de recojo de información como el procesamiento de dicha información. Nos recomienda también la OECD cómo estandarizar criterios, ¿no? Para el análisis digamos, en nuestro día a día, ¿no? Entonces estamos abocados a tener lineamientos, ¿no? O documentos que puedan marcar, digamos, el accionar de la institución para mejorar la predictibilidad ante nuestros stakeholders, ¿no? Por ejemplo, venimos trabajando un documento en el cual se van a compartir los principales digamos, directrices que se toman en los procedimientos tarifarios bajo la metodología RPI-X, que es una forma de tarificación que está establecida en los contratos de concesión, sobre todo para los casos de puertos y aeropuertos, ¿no? En calidad regulatoria que nos ha recomendado la OECD,
nos pide que ya alcancemos la plena aplicación del sistema de análisis de impacto regulatorio y continuemos trabajando para mejorar regulaciones, ¿no? Y la evaluación ex post, ¿no? Como les dije en la primera parte de la exposición, la primera norma que hemos sacado con análisis de impacto regulatorio es nuestro reglamento de tarifas, ¿no? Estamos evaluando otros reglamentos que puedan ser modificados en la línea de mejorar las regulaciones existentes, ¿no? Y estamos preparando, de ser necesario, los análisis de impacto pertinentes, ¿no? Pero como el personal también va cambiando y como este no es un proceso estático, ¿no? Estamos brindando continua asesoría y capacitación a las distintas áreas de la institución con el fin de que las regulaciones que emita cada gerencia pues puedan tener, digamos, los estándares de calidad y de impacto regulatorio necesarios, ¿no? Como les dije, estamos trabajando ahora mismo en modificación del Reglamento General de Supervisión y el Reglamento de Usuarios. Otro tema importante que destacó la OECD es los avances que tiene el regulador en cuanto a políticas de integridad y conflicto de intereses, ¿no? Sin embargo, nos solicitaron que consolidemos tenemos actividades, digamos, no integradas en un único sistema, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado trabajando en estos meses, ¿no? Ya tenemos una política de gestión antisoborno y hemos conseguido y hace poco pasado exitosamente una auditoría de mantenimiento de la certificación ISO 37001 para el sistema de gestión antisoborno. No contamos con un oficial de cumplimiento que está encargado de la aplicación eficaz de dicha política, ¿no? Y estamos en distintos momentos con distintas campañas para dar a conocer este sistema a la ciudadanía y promover internamente también el comportamiento ético dentro de la institución, ¿no? La política de integridad nos ayuda pues, a garantizar el adecuado financiamiento de los canales que tenemos también de denuncias, ¿no? Y sobre todo brindando protección a los denunciantes en caso los hubiera, ¿no? Entonces, algo importante que también que hemos implementado, ¿no? Es que tenemos una política de transparencia en todas las reuniones que realiza la institución, ¿no? Contamos con reuniones y con actas de reuniones en todas aquellas que se realizan, tanto de manera presencial como virtual. Dentro del proceso también es importante cómo participan los actores interesados, ¿no? Y ello puede ser a través de consultas públicas, ¿no? Y los consejos de usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del manual RIA que hemos implementado, se han adecuado y se han implementado las pautas generales para realizar esas consultas públicas, ya sea de manera anticipada o durante el propio proceso, ¿no? Las audiencias públicas que llevan las propuestas normativas o tarifarias, pues tienen una matriz de comentarios en la cual se llevan a cabo o se absuelven todos los comentarios, perdonen, de los interesados, ¿no? Algo importante que recalcó la OECD es la labor que viene haciendo el regulador con los consejos de usuarios, ¿no? Los consejos de usuarios en las distintas infraestructuras que manejamos nosotros, que son aeropuertos, puertos, vías férreas y carreteras, ¿no? Son tanto nacionales como descentralizados, con lo cual buscamos nosotros la participación activa de estos órganos, que son órganos consultivos, ¿no? Y que la labor de estos consejos de usuarios fue destacado por digamos, este concurso de Ciudadanos al Día, ¿no? Como una práctica exitosa, ¿no? Que ayudaba a
mostrar el impacto de la labor del regulador, ¿no?, en bienestar de los usuarios de la infraestructura. Entonces, queremos, en línea con lo que nos dice la OECD, documentar esta experiencia a fin de poder llegar a más ciudadanos, ¿no?, con lo que hace el regulador. Finalmente, en esta parte de proceso, en la parte de supervisión y fiscalización, ¿no?, lo que nos plantea la OECD es cómo podemos hacer que cómo podemos mejorar la eficiencia y la supervisión y fiscalización, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestros métodos para aplicación de sanciones, ¿no?, y cómo nuestro plan anual de supervisión puede ayudarnos a que sea una estrategia de supervisión y fiscalización que además garantice mayor transparencia, ¿no? El OCITRAN tiene anualmente un plan de supervisión, ¿no?, lo que no quita que pueda hacer visitas inopinadas en cualquier momento, ¿no? Pero lo que nos plantea la OECD es cómo nosotros podemos mejorar y ser más eficaces la supervisión, cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas, cómo podemos priorizar en base a los riesgos, ¿no?, la supervisión, ¿no? Y es un reto importante porque nosotros tenemos que supervisar por igual a todas las infraestructuras, pero sí podemos, en base a un enfoque de riesgo, priorizar o incrementar la supervisión en determinadas acciones que pueden tener más impacto, ¿no? Para ello ya desarrollamos una guía, ¿no?, de cómo mejorar, por ejemplo, la supervisión en el aporte por regulación, ¿no? Y en esta línea, es algo que se está trabajando, ¿no?, vamos a mejorar nuestro reglamento general de supervisión, como les comenté, está en evaluación. ¿Para qué? Para poder recoger todas estas recomendaciones y sobre todo poder implementar la regulación con mejores herramientas, ¿no? Herramientas digitales, RegTech, tener más supervisores externos, etc. Vamos a ver, la idea es poder mejorar la supervisión y hacerla más eficiente y eficaz y mejor a los usuarios. En cuanto al tercer componente, que es rendimientos y resultados, lo que un poco nos plantea la OECD es cómo vamos a evaluar el desempeño de las entidades reguladoras y cómo vamos a evaluar el desempeño del propio regulador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado nosotros haciendo? O que en base a las recomendaciones de la OECD, ¿no? Lo primero es para poder mejorar la evaluación del desempeño de entidades reguladas. Estamos también mejorando la forma en que nos comunicamos con ellas, ¿no?, a través de mejores herramientas tecnológicas, ¿no? Las entidades reguladas tienen la obligación de presentar una serie de información mensualmente al regulador, ¿no? Y esta información, lo que queremos nosotros también es mejorar la forma en que la administramos para convertirla en información que sea útil para nuestra supervisión, útil para nuestros estudios y útil para la ciudadanía en general, ¿no? Entonces estamos en pleno proceso de finalizar ya una herramienta de Business Intelligence para que nos ayudara a mejorar toda esta información, ¿no? De igual forma, nosotros continuamos con la publicación anual de los informes de desempeño de entidades prestadoras, ¿no?, que es un trabajo importante académico que evaluamos el accionar global de una empresa concesionaria en todo un año, ¿no?, y que puede servir de insumo para el conocimiento de la ciudadanía de cómo se está desempeñando una empresa concesionaria, ¿no? Hemos hecho documentos importantes, ¿no?, como la resiliencia de las carreteras concesionadas frente al riesgo de desastres naturales en el Perú, ¿no?, y qué mecanismos contractuales se han establecido y cómo se vienen implementando, ¿no? La idea es que podamos reaccionar rápido o qué mecanismos se implementan en los contratos, no solamente en nuestro país, sino a la luz de experiencias internacionales, qué mecanismos permiten pues, que ante un riesgo de un desastre natural pues, podamos tener rápidamente habilitadas pues, las infraestructuras, ¿no? Reconociendo que son infraestructuras donde hay importantes inversiones que desarrollar en caso de desastres, ¿no? Igualmente hicimos un documento para
evaluar cómo se encuentran los peajes aplicados en el Perú y países de la región, ¿no? Que nos sirve comparativo para ver cómo estamos a nivel, pues, tanto de usuarios como de competitividad en el transporte, ¿no? Y para mejorar la evaluación del desempeño regulador, estamos presentando anualmente el reporte anual de desempeño de los CITRAN, ¿no? Como les comenté, esperamos de este primer semestre realizar tanto el informe que remitiremos al Congreso de la República, ¿no? Como la audiencia pública de rendición de cuentas, ¿no? Espero no haber sido muy largo y estoy terminando. Pero algo importante es que nos queda, a pesar de las distintas actividades que hemos venido desarrollando, nos queda una agenda pendiente para los siguientes años, ¿no? Y que está en base a muchas de las recomendaciones de la OECD. Algunas de ellas importantes son, ¿no? Mejorar la coordinación de los reguladores económicos. Incluso la OECD plantea un foro de reguladores económicos para coordinar temas de gobernanza, recursos económicos, autonomía y usuarios, ¿no? Tenemos reglamentos que estamos trabajando en OCITRAN y que a través de la aplicación de mejores prácticas de mejor regulatoria y análisis de impacto regulatorio queremos que en este año poder terminarlas, ¿no? Como el Reglamento General de Supervisión, el Reglamento de Usuarios y el Reglamento Marco de Acceso, que creemos que van a ayudar a un mejor entendimiento por parte de las empresas concesionarias y de los usuarios de las labores que hace OCITRAN. Creemos que es importante realizar actividades de sensibilización y orientación para las empresas prestadoras, ¿no? Respecto a cómo se van a realizar el cumplimiento de regulaciones y contratos. Es decir, queremos mejorar la eficiencia, supervisión y fiscalización, ¿no? Lo que le comentábamos hace un momento sobre el enfoque basado en riesgos, mecanismos de reporte y uso de soluciones RegTech, ¿no? Algo importante que empezamos a trabajar acá en la OCDE y lamentablemente por temas de pandemia y presupuestales se quedó en el tintero, fue el desarrollar indicadores de desempeño, ¿no? Es una tarea importante que puede ayudar a medir el impacto de las acciones de los reguladores, en la sociedad, ¿no? Pero mientras tanto estamos buscando indicadores que puedan medir el impacto de las inversiones en calidad de servicio y desempeño del sector para acercar más a la ciudadanía los resultados y las distintas formas que realiza el regulador, ¿no? Nos queda pendiente, como ya comentamos anteriormente, el reporte de desempeño y la audiencia pública de OCITRAN, y estamos implementando, como le comentábamos también, cuáles van a ser las acciones 2022 y 2023 de las actividades que nos quedan pendientes del PAFER para poder cerrar, digamos, esta evaluación que nos hizo la OECD. Y a pesar de ello, nosotros la consideramos como un trabajo continuo, ¿no? De que siempre estamos viendo qué cosa más podemos hacer a partir de alguna recomendación que nos han planteado. Importantes retos que tenemos pendiente es el regulador, cómo va a priorizar y cómo va a usar los recursos limitados con los que cuenta. Esto en el marco de alinear las acciones al plan estratégico operativo y medir, ¿no? Las acciones, los impactos que se tengan, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho en la generación de valor agregado, ¿no? Con la información que maneja el OCITRAN, ¿no? La OCDE nos decía, hay información importante, ¿no? Transformémosla en información al mercado, ya sea sobre desempeño, ya sea sobre evolución, características, ¿no? Y por ejemplo, nosotros estamos preparando también un estudio importante sobre cómo ha evolucionado, digamos, la red de aeropuertos de provincias, ¿no? En todos estos años de concesión, ¿no? Creemos que es información que es importante trasladar al mercado y que además pueden servir de pauta para los siguientes años, para los siguientes procesos que se pueden realizar en el futuro, ¿no? La visión que tenemos a partir de todo lo que hemos podido conversar en estos momentos
es que lo que queremos nosotros es optimizar las capacidades técnicas y la gestión interna del regulador, ¿no? Fortaleciendo la institucionalidad y la autonomía que tiene el regulador, cosa que es muy importante, ¿no? Y que es muy destacada en los distintos foros que realizan tanto el Comité de Políticas Regulatorias como la Red de Reguladores Económicos de la OECD, como garantizar la autonomía y fomentar y mejorar cada vez la institucionalidad de los organismos reguladores, que no es un problema único en el Perú, sino es un problema transversal en distintos países, ¿no? Y esto nos puede ayudar, lo que queremos nos ayuda es a mejorar el posicionamiento que pueda tener la institución a nivel internacional, aplicando mejores prácticas, ¿no? ¿Esto a qué nos va a llevar? A una infraestructura de transporte de uso público, accesible, segura y de calidad al servicio de los usuarios, que es lo que finalmente tiene que lograr un regulador, ¿no? Con esto, señor presidente, daría por finalizada la exposición y quedaría presto a cualquier pregunta o comentario que tengan a bien hacer usted o miembros de la comisión. Muchas gracias. Agradecemos a los representantes de OCITRAN por su exposición y a continuación ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestro invitado el día de hoy. Presidente, el congresista Soto, por favor. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Soto. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio a los congresistas presentes. Bueno, agradecemos también la presencia del señor Ricardo Quesada como representante de OCITRAN. Señor presidente, se entiende que OCITRAN regula, supervisa y fiscaliza la infraestructura de transporte concesionada como aeropuertos, puertos, carreteras, etc. También se sabe que actualmente supervisan 32 contratos de concesión suscritos entre el Estado y las empresas privadas que administran estas infraestructuras. Yo quisiera preguntar, señor presidente, por su intermedio, OCITRAN, ¿qué acciones está efectuando sobre las infraestructuras de transportes, aeropuertos? Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha colapsado, la empresa que tenía que invertir no ha invertido. Entonces, ¿qué acciones está tomando OCITRAN? Yo creo que en nuestro país, ¿no? Por la incorporación a la OCDE, creo que debemos también garantizar con las infraestructuras adecuadas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Wilson Soto. Tiene el uso de la palabra el señor Ricardo Quesada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al congresista Soto por la pregunta. En realidad, la labor del regulador es hacer o supervisar que se cumplan los contratos de concesión, entre otras, ¿no? Principalmente, ¿no? Hoy en día, aunque no es digamos, específico del tema que estamos tratando de la OECD, pero sí es importante perciba en línea con, digamos, con las funciones que tiene, la pregunta del congresista con las funciones que tiene el regulador, ¿no? Entonces, sí, en efecto, nosotros, ¿qué acciones tomamos? Supervisamos, medimos niveles de calidad, de servicio, en base a los contratos de concesión. Hoy el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está en un proceso de expansión, tiene unos plazos determinados en los cuales el regulador va a tener que supervisar que se cumplan, ¿no? Si en caso no se cumplan, ¿no? Pues obviamente hay en los contratos establecidos una serie de sanciones y penalidades, ¿no? Y es un poco lo que yo podría hoy en día adelantarle al congresista Soto. Sé que en el aire, pues la pregunta también, en el aire, digamos, está también que mucha discusión a nivel de medios de qué es lo que cómo va a evolucionar digamos, el aeropuerto Jorge Chávez, pero ese es un tema que digamos que el propio concedente y el aeropuerto Chávez, el concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez están en un trato directo evaluando distintas posibilidades que ha planteado el concesionario, ¿no? Pero en lo que tiene referencia al regulador,
pues nosotros tenemos que hacer supervisión, fiscalización, regulación de tarifas, ¿no? En el aeropuerto en base a lo que establece el propio contrato de concesión, ¿no? Muchas gracias, señor Ricardo Quesada, perdón. ¿Algún otro congresista que quisiera hacer alguna pregunta al respecto o comentario sobre la exposición de nuestros invitados? Muy bien. La presidencia quisiera hacer una pregunta que es en base a las recomendaciones que estipula OCDE para los organismos reguladores. En el caso de Ocitran, ¿con qué urgencia o importancia o asequibilidad o facilidad implementan los criterios que recomienda OCDE en esta institución? Si se puede identificar alguna recomendación que presente mayor dificultad para ser implementada en Perú, tal vez. Muchas gracias, presidente. En realidad nosotros, digamos, las presentaciones del PAFER es un compromiso institucional, lo primero, ¿no? que esta gestión de la doctora Zambrano ha tomado firmemente, ¿no? Uno de los principales ejes de esta gestión ha sido incorporar, ¿no? las prácticas de la OSD en nuestro accionar, ¿no? Fruto de ello es que hicimos el PAFER y que venimos evaluando constantemente, ¿no? Como comentaba en mi exposición, para nosotros, si bien hay una recomendación establecida, ¿no? Esto no implica necesariamente que no podamos ir paulatinamente encontrando distintas soluciones de mejora, ¿no? Por eso esto nos ayuda mucho el sistema integrado de gestión que tenemos, que nos alinea políticas de calidad, política de antisoborno, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a esos dos grandes ejes, nosotros sí tenemos una prioridad en la implementación del PAFER. Hemos dado quizás más énfasis a las recomendaciones que tienen más impacto en la gestión interna primero, ¿no? Con lo cual nos queda implementar algunas recomendaciones que tienen que ver sobre todo con la coordinación interinstitucional, ¿no? De cómo establecer mecanismos más sólidos ¿no? de coordinación institucional a nivel del Estado, ¿no? Cómo crear, digamos, plataformas continuas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O mecanismos que puedan perdurarse en el tiempo independientemente de las autoridades o funcionarios que estén en el momento. Y esa es una recomendación que plantea la OCDE y que creemos que es nuestro principal objetivo en los siguientes meses, ¿no? Cómo hacer por ejemplo, lo que comentaba en el Foro de Reguladores Económicos, ¿no? Interacción entre el regulador y el concedente, preinversión, o distintos stakeholders. Entonces, ese es un poco el ámbito externo en el que creemos nosotros que nos vamos a enfocar más luego de haber desarrollado bastante la labor en el frente interno, ¿no? Creo que ese es un poco el énfasis en el trabajo de los siguientes meses, presidente. Muchas gracias, señor Ricardo Quesada. ¿Algún congresista que quisiera hacer algún comentario al respecto de la exposición del día de hoy? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, por favor, quisiera pedir, por su intermedio, que nos remitan a la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE el informe o reporte anual que Ocitran remite como desempeño de su labor para las recomendaciones que se implementan en vista de la OCDE, por favor. Sin más, quisiera agradecer su participación
y a los representantes del organismo supervisor de la inversión de infraestructura de transporte de uso público, CITRAN, al señor Ricardo Quesada Oré, a la señorita Sandra Queya de la Sota, jefe de estudios económicos, y los invitamos a retirarse de la plataforma en el momento que lo consideren pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y despedirme por su intermedio de los demás congresistas y agradecer la oportunidad de que OCITRAN pueda mostrar el compromiso que tiene con el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE y contribuir de esta forma al proceso de incorporación del Perú a la OECD. Hasta luego, presidente. Muchas gracias. Muy bien, señores y señoras congresistas. No habiendo más asuntos que tratar en esta oportunidad y en esta sesión, y siendo las 9:28 horas del día martes 15 de marzo del 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas, por su asistencia a esta sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señores congresistas.